Muy bien. Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes tengan todos. Como siempre es un privilegio grande eh, poder compartir la palabra del Señor. Y bueno, hemos estado estudiando durante las últimas semanas acerca de la vida de David, ¿verdad? De la vida de el rey David y todos esos sucesos que Dios permitió para también nuestra propia sabiduría fueron dejadas allí descritas en el libro de Primera de Samuel y parte de Segunda de Samuel, y vimos un poquito también de Reyes. Y ahora vamos a estar estudiando durante algunas semanas acerca de del libro de los Salmos. Me parece muy oportuno porque el libro de David o los libros que narran acerca de David y los libros de los Salmos están intrínsecamente relacionados entre sí. De hecho, David, como vamos a ver a continuación, es el mayor escritor de Salmos. De los 150 que hay, él es el que escribió alrededor de la mitad de los salmos. Entonces, vamos a manera de introducción, ver un pequeño bosquejo. Esta información que vamos a tener por aquí en la pantalla yo se las voy a compartir porque es bastante, no me gusta poner tanta información en la pantalla, pero por el día de hoy lo vamos a hacer así un poquito más técnico. Y yo se los voy a compartir para que en casa puedan irlo desmenuzando y desarrollando con un poquito más de calma. Vamos a ver entonces 5 aspectos acerca del libro de los Salmos. En primer lugar, acerca del título. El término salmos o la palabra salmos proviene del hebreo y significa alabanzas. Eso es lo que significa la palabra salmos, alabanzas. Pero también puede ser entendido como oraciones o expresiones de alabanza u oraciones. El verbo en hebreo está relacionado también con tocar un instrumento de cuerda. De hecho, de la palabra salmo, o más bien un sinónimo para los salmos es el salterio, ¿verdad? El cúmulo de todos los salmos o la colección de salmos es también conocida como el salterio, el himnario. Este es el himnario por excelencia porque es un himnario inspirado por Dios. Y este himnario, define el espíritu y el contenido de nuestra adoración. Define tanto el espíritu como el contenido de nuestra adoración. Hoy en día hay mucha música, mucha alabanza, hay muchos grupos, pero yo considero, y analizando las letras, es que cada vez nos alejamos más de los salmos, ¿verdad? De cómo los salmos nos muestran que deberíamos adorar, cuáles son los temas que deberíamos tocar al alabar a Dios. Y estudiar este libro nos va a acercar a lo que Dios desea que hagamos cuando nosotros le alabamos. En cuanto a los autores y en cuanto a las fechas, si podemos ver la siguiente diapositiva. El autor del Salterio, el autor de esta colección de salmos, pues es Dios mismo, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios, de manera que podemos tener la firme confianza en que cada salmo ha sido inspirado por Dios. Pero desde la perspectiva humana hay unos 7 u 8 autores. Como ya lo hemos mencionado, David es el mayor de los autores de salmos, escribiendo unos 75 salmos. Después están los hijos de Coré, perdón si ahí dice, creo que dice Cloré, perdón, es Coré, que fueron también músicos. Ellos tocaban instrumentos y componían salmos y podemos ver ahí que ellos compusieron 10 salmos. Después también tenemos salmos de Asaf, el Salmo 50 y después del 73 al 83. Tenemos salmos de Salomón, hijo de David, el Salmo 72 y el Salmo 127. Tenemos un salmo de Moisés, que es el Salmo 90. Tenemos un salmo de Emán, el Salmo 88. Un salmo de Juan, el Salmo número 89. También se cree que Esdras es el autor de algunos salmos. Algunos creen que el salmo más grande, que es el Salmo 119, fue escrito por Esdras. A Ezequías también se le atribuyen 10 salmos, ahí podemos verlos
entre paréntesis, y alrededor de unos 38 a 48 salmos permanecen en el anonimato, es decir, que no se sabe con mucha claridad quiénes fueron los que compusieron o los que escribieron estos salmos. Ahora, algo interesante en cuanto a las fechas en las cuales se compuso este salterio, este libro de la Biblia, es que fue alrededor de 1000 años, un transcurso de 1000 años, desde los primeros salmos hasta los últimos. Y esto lo sabemos porque Moisés, que vivió alrededor del año 1400 antes de Cristo, es el autor del Salmo 90. Y después el Salmo 126 nos narra el periodo post-exílico, que es cuando el pueblo de Israel regresa de ese tiempo de disciplina por parte de Dios en Babilonia, y ellos regresan con Esdras y Nehemías. Y entonces eso ocurrió alrededor del siglo V antes de Cristo. Por eso podemos concluir que el libro de los Salmos se escribió en un transcurso de aproximadamente 1000 años. Ahora, hablando acerca de los temas, ¿cuáles son los temas principales? Es un libro muy extenso. De hecho, es el libro más largo de la Biblia, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero podemos dividir quizás en unos 7 temas a manera de síntesis, ¿verdad? Están los salmos penitenciales, estos salmos penitenciales, que de hecho vimos algunos de ellos cuando estuvimos hablando acerca de David, son aquellos salmos en los cuales el autor confiesa su pecado, se imputa del pecado que ha cometido, de un mal que ha cometido. Y ahí puse entre paréntesis algunos de los salmos penitenciales, el 6, el 32, el 38, el 51, 102, 130 y 143. Después tenemos otro tema que son los salmos imprecatorios, que son salmos en los cuales el autor desea o describe una maldición o un juicio contra alguien o contra algo. ¿Verdad? Es aquellos salmos en los cuales el autor le pide a Dios que ejecute un juicio contra un maligno, contra un malvado. Después tenemos los salmos graduales, que se describen a sí mismos como salmos graduales en la Biblia. Hay diferentes posturas en cuanto a qué se refiere con graduales. Algunos piensan que cuando el pueblo de Israel iba hacia el templo, iba hacia Jerusalén en su andar, en su peregrinaje, ellos iban cantando y mientras iban ascendiendo hacia el monte de Sión, iban cantando estos salmos, por eso se refiere el término gradual. Otros consideran que eran salmos que se iban cantando cada vez más agudos, entonces el tono, la intensidad iba subiendo. Y algunos también consideran que los coros, ¿verdad? Había cantares o cantores, de los levitas que se dedicaban exclusivamente a la alabanza de Dios, y de ellos también se nos habla que a eso se puede referir como graduales, a una expresión técnica, ¿verdad? Otro tema que también aparece en el libro de los Salmos es el de los Salmos Aleluya, o también conocidos como los Salmos Alel. Estos salmos, que son del 113 al 118, se entonaban al finalizar la Pascua, cuando ellos terminaban de comer del Cordero Pascual, entonaban estos salmos. También tenemos salmos históricos. Los salmos históricos describen parte de la historia de Israel. Tenemos el 78, el 105 y el 106. También tenemos los salmos alfabéticos o acrósticos, ¿verdad? Son salmos muy artísticos. El aspecto de estos salmos, como por ejemplo lo es el Salmo 119 también, es que cada verso o cada sección de versos comenzaba con una letra del abecedario o del alfabeto hebreo. Entonces, cada línea tenía una lógica, ¿verdad? En español, por supuesto, ese tema lo perdemos porque al traducirlo, pues no coinciden las palabras con el alfabeto nuestro, pero estos eran salmos muy artísticos, muy bien elaborados. Y después tenemos los salmos mesiánicos, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, y son aquellos salmos
que narran profecías tocantes al Mesías, tocantes a Jesucristo. A manera de bosquejo, el libro de los Salmos se divide en 5 libros, podríamos decir que son 5 tomos, ¿verdad? Y cada uno de esos tomos es marcado porque termina con una doxología. Una doxología es una expresión de alabanza a Dios, expresión de alabanza y de gloria a Dios. Entonces, aquí tenemos los 5 salmos en los cuales hay una doxología y eso marcaba el final de un libro, ¿verdad? Tenemos el Salmo 41:13, ahí tenemos la primera doxología, el Salmo 72 del 18 al 20, la segunda, el Salmo 89:52, la tercera doxología, el Salmo 106:48, la cuarta doxología, y la última se encuentra en el Salmo 156. Es la última doxología o expresión de alabanza. Algunos otros datos de los Salmos, bueno, ya lo hemos mencionado, es el libro más largo de la Biblia, pero también es el libro del Antiguo Testamento que más se ha citado en el Nuevo Testamento. Hay alrededor de 100 referencias en el Nuevo Testamento, de los escritores del Nuevo Testamento, los profetas, de nuestro Señor Jesucristo y de otros escritores, hablando de los salmos, ¿verdad? Por ejemplo, el Salmo 22 es citado en los 4 evangelios, en Mateo 27:35, 46, Marcos 15:24, 34, Lucas 23:34 y en Juan 19:24. El Salmo 91 también es citado en Mateo 4:6. ¿Se acuerdan cuando el diablo está tentando a nuestro Señor Jesucristo y le dice, está escrito, ¿verdad?, que Él mandará a sus ángeles a que te guarden, y él omitió una parte del versículo muy astutamente, tergiversando ahí la verdad de Dios. Después, bueno, hay otros, no los voy a mencionar todos por tiempo, pero todo este material yo se los voy a pasar para que ustedes puedan ver algunas referencias que hay en el Nuevo Testamento del libro de los Salmos. Es tan importante, ¿verdad?, que estudiemos los Salmos porque nuestro Señor Jesucristo predicó y habló mucho, haciendo también referencia a ellos. Otro dato interesante es el Salmo 117. Representa el capítulo que marca la mitad de la Biblia. Si sumamos todos los capítulos que hay en la Biblia, el Salmo 117 se encuentra justo a la mitad. Y también es el salmo más corto, perdón, es el capítulo más corto de la Biblia, con apenas 2 versículos. 2 salmos más adelante tenemos el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, 176 versículos en total. Como mencionamos hace un momento, es un salmo acróstico. Cada sección de ese salmo comienza con una letra del alfabeto hebreo. Y aquí hay un dato que me parece sumamente interesante. En Mateo 26:30 y en Marcos 14:26, la Biblia describe esta acción por parte de nuestro Señor y sus discípulos después de esa Pascua, de esa última cena que ellos tuvieron. Y dice, cuando hubieron cantado el himno, y está refiriéndose justamente a los salmos Alel, los salmos Aleluya, que son del 113 al 118. Y hay algunos versículos ahí interesantes, si me quieren acompañar con sus Biblias al Salmo 116 para que usted lo pueda ver con sus propios ojos. Y piense que estas fueron las palabras que Jesús entonó con sus discípulos justo antes de ir a la cruz a morir por nosotros. Solamente por mencionar algunos versículos, Salmo 116:1 dice, amo a Jehová, pues ha oído mis voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias de Seol. Jesús está cantando estas palabras y justo unos instantes después Jesús está viviéndolas, ¿verdad? Está angustiado, afligido en gran manera. Dice la palabra que tuvieron que venir unos ángeles para
para soportarle, para apoyarle. Dice la Biblia que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y es lo que Jesús cantó justo antes. Me encontraron las angustias del Señor. Angustia y dolor había yo hallado a causa de lo que Jesús iba a padecer. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, Jehová, libra ahora mi alma. Versículo 14. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo, como diciendo, voy a cumplir el propósito por el cual he venido a este mundo, voy a pagar mis votos. Estimadas a Jehová, dice el versículo 15, la muerte de sus santos. Qué maravilla, a mí me conmueve mucho considerar que Jesús estaba cantando estas palabras justo antes de vivirlas. Bueno, hay otros versículos, no los voy a mencionar, pero están allí descritos y me parece muy interesante para que ustedes pues puedan leer en casa lo que Jesús estuvo cantando. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que ellos cantaron el himno y después pasaron rumbo al Monte de los Olivos? Justo se cumple, ¿verdad?, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Un pequeño apéndice. Mencionamos que uno de los temas principales del libro de los Salmos son los salmos mesiánicos, ¿verdad?, que tienen un propósito profético. Entonces aquí tenemos algunos de los salmos, solamente voy a mencionarlos. Unos de ellos describen la faceta de la obediencia de Cristo y podemos ver en el lado derecho de este cuadro comparativo el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Podemos ver su obediencia, su celo, su rechazo, su traición, sus sufrimientos, sus falsos testigos, su oración por sus enemigos, su resurrección, su ascensión, su entrada triunfal en gloria, su tarea como sumo sacerdote, su matrimonio con la iglesia, su destrucción de los paganos y su reinado milenario. Todos estos son los salmos mesiánicos y podemos ver del lado derecho también cómo es y cómo será su cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Este es simplemente un rapidísimo bosquejo del libro de los Salmos, algo un poquito más técnico, como si fuese una clase de escuela dominical. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a estar meditando en uno de los salmos que justamente introducen a todos los salmos y que de una manera magistral también van a describir cuál es la intención del autor del libro de los Salmos. Y dice este salmo así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así, dice la palabra, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a inclinar nuestros rostros y dirigirnos al Padre en oración. Padre amado, queremos agradecerte la oportunidad que tú nos das en esta hora de meditar en tu palabra, Señor. La experiencia que vamos a tener ahora no es diferente a la que tuvo Moisés cuando subió a ese monte y recibió la ley de parte tuya, Señor. Él estuvo escuchando tu voz y ahora vamos a hacer eso, Señor, a escuchar tu voz. En alguna ocasión un cristiano estaba diciendo: Señor, háblame, Señor, habla mi vida. Y otro cristiano le dijo: es muy sencillo, abre tu Biblia. Y él dijo: no, yo quiero escuchar la voz de Dios. Y le respondió el otro cristiano: entonces lee en voz alta. Señor,
que tengamos nuestro corazón dispuesto, nuestra mente atenta, sabiendo que eres tú quien va a hablar en esta hora, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos ahí al Salmo número 1. Este es un salmo con apenas 6 versículos. Es un hermoso salmo que va a ser ahí un paralelismo o, mejor dicho, una descripción de un hombre bienaventurado y de un hombre malo. Este salmo, el Salmo capítulo 1, comienza diciendo bienaventurado el varón, ¿verdad? Bienaventurado el hombre. Vamos a detenernos un momento allí, porque la palabra bienaventurado es una palabra que usted quizá lo ha escuchado varias veces, una palabra o una expresión que tiene que ver con una doble porción de felicidad o de gozo, ¿verdad? Una persona bienaventurada es una persona que está feliz, una felicidad desbordante, podríamos también decir. Pero de una manera más profunda, la palabra bienaventurado no tiene que ver solamente con el gozo que está experimentando esa persona, sino la fuente de ese gozo, que dicho sea de paso, es una fuente inagotable, porque la fuente de ese gozo es Dios. En Filipenses, que es el libro del gozo, ¿verdad? La carta del gozo, Pablo les exhorta a los hermanos de Filipos y les dice, regocijaos en el Señor. Regocíjense en el Señor, es decir, que la fuente de su gozo sea el Señor. Otra vez os digo, dice Pablo, regocijaos, y pone la palabra con signos de admiración, regocíjense en el Señor. Filipenses 3:1 lo dice con estas palabras más sencillas, gozaos en el Señor. Pero hay un pasaje que me parece sumamente contundente. Les invito a que vayamos allá a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Primera de Pedro 4, 13. Mire qué dice esta porción de la Escritura. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando nosotros leemos esta frase, pareciera ser que hay una contradicción tremenda, ¿verdad? Entre el gozo y el padecimiento. Porque el padecimiento es igual a ¿qué? A lágrimas, a llanto, a dolor, a sufrimiento. Nunca vamos a ver a una persona con una enorme sonrisa en medio de un padecimiento. Parece ser que son dos ideas totalmente contrarias, ¿verdad? Sin embargo, Pedro dice, ustedes tienen que gozarse de que participan de los padecimientos de Cristo. ¿Quién es este Cristo? ¿Quién es nuestro Señor? Dice la palabra que Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿verdad? Ese es nuestro Cristo. Recién hablábamos un poquito acerca de Cristo antes de ir a la cruz del Calvario, ¿verdad? Y hermanos, Cristo fue un varón de dolores. Él sufrió por nosotros, Él padeció por nosotros, a tal grado que en la cruz del Calvario le expresó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Toda la ira de Dios, el castigo de Dios que usted y que yo merecíamos, la padeció Cristo en la cruz. Todos nuestros pecados, el acta de decretos que nos era contrario, la tomó Cristo y la cargó en la cruz. Y eso fue algo sumamente doloroso. Esos son los padecimientos de los que está hablando aquí Pedro. Y dice, gócense, porque ustedes, cuando están pasando por algún padecimiento, por algún sufrimiento en su vida, se están identificando con su Señor, con Cristo Jesús. Y dice la segunda parte del versículo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Qué bendición, ¿verdad? Muchas veces cuando padecemos y cuando hay algo que está pasando en nuestra vida y que nos está causando dolor, lo que queremos hacer es que eso pase lo más pronto posible. Y nuestra oración suele ser, Dios, ayúdame para que esto pase, para que este dolor se quite, para que esta situación se arregle.
Pero ¿cuántas veces antes, por supuesto que tenemos que orar y llevar todas nuestras peticiones delante de Dios, pero cuántas veces no antes de eso extendemos nuestro corazón hacia el cielo y le decimos, Dios, gracias por estos padecimientos, porque me ayudan a recordar lo que Cristo padeció por mí. Me identifico con Cristo en este sufrimiento, en medio de este dolor. Entonces, la palabra bienaventurado nos recuerda que una persona puede ser auténticamente feliz, no importando su situación, porque la fuente de ese gozo no depende de las circunstancias, no depende de las posesiones, no depende de mi trabajo, de mi sueldo, de cómo estoy con mi familia, de cómo estoy socialmente siendo aceptado, sino que la fuente de ese gozo proviene de Dios. He escuchado muchos testimonios de personas que tienen o que han llegado a tener muchísimo dinero. Una vez estaba hablando un hombre muy rico que tenía muchas riquezas y él dijo, yo no tenía felicidad en mi vida, no podía dormir, tenía que pasar las noches en eBay viendo qué cosas podía comprar y me la pasaba comprando y comprando, viendo qué me hacía falta para tratar de llenar un poco ese vacío que había en mi ser y que jamás encontré. Y sin embargo, uno puede ser la persona más miserable a los ojos de este mundo, no tener nada, pero teniendo a Cristo, lo tenemos todo. Tenemos una fuente inagotable de bendición. Un bienaventurado también es un hombre que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Solamente bajo esa condición, bajo la condición de ser creyentes auténticos, es que podemos experimentar un auténtico gozo. Hermanos, los cristianos deberíamos ser los hombres y las mujeres más felices del mundo. No importando si estamos en la cárcel, como estaba Pablo cuando escribió la carta del gozo, la carta de Filipenses. No importando en qué situación estemos, que podamos estar gozosos sabiendo que Cristo es la fuente de nuestro gozo. Regresemos ahí a Salmos, en el capítulo 1, y dice la palabra que bienaventurado, doblemente feliz, bendecido o agraciado, podríamos también interpretar esta palabra, es el varón que no anduvo en el consejo de malos. Y mire usted que no dice, no oyó el consejo de malos, porque oír el consejo de malos es algo que todo el tiempo estamos escuchando. Es casi imposible no oír el consejo de personas malas. Para poder hacer eso tendríamos que meternos en una burbuja e irnos al monte donde no escuchemos absolutamente nada y quizás en esa situación podríamos no escuchar, pero todo el tiempo nos metemos al celular, vemos la televisión, caminamos por la calle y escuchamos a personas y es algo continuo, ¿verdad? El consejo de los malos es algo en lo cual estamos envueltos. Aquí no dice bienaventurado el hombre que no escuchó, sino dice bienaventurado el hombre que aún habiendo escuchado, o que cuando escuchó, no anduvo por ese consejo. Juan 17:15 lo expresa de esta manera. No ruego que los quites del mundo. Dios no nos manda a apartarnos de ese mundo y a estar ahí aislados completamente, ponernos tapones en nuestros oídos. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que los guardes del mal. Así es como está actuando este hombre bienaventurado. Dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en el consejo de los malos. En el consejo de los malos. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. No caminó por la misma senda de los pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No se ha puesto en el lugar de los que escarnecen. Y estos son sinónimos. Los malos, los pecadores, los escarnecedores son diferentes expresiones para hablar de un hombre impío, de un hombre natural, ¿verdad? Un hombre que no goza de la bendición de tener a Cristo en su corazón.
Un escarnecedor es una persona burladora, ¿verdad? Que todo el tiempo está burlándose de su prójimo, burlándose de las personas, con el fin de humillarlas, de hacerlas sentir mal, de enaltecerse a sí mismo. Pero el hombre bienaventurado no caminó por esa senda, no se sentó en esa silla, no anduvo en ese consejo. ¿Por qué? La respuesta está en el siguiente versículo, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Este hombre se deleita a tal grado en la ley de Dios que no tiene tiempo para estar deleitándose en la basura. Y así lo podríamos definir, porque está hablando de los deleites, ¿verdad? Un hombre que tiene la mejor comida frente a él no va a ir a buscar al cesto de la basura los restos podridos y asquerosos que ofrece el mundo. Este hombre se deleita en la ley de Dios. Aprovechando que estaba meditando en esta porción de la Escritura esta semana para esta predicación, tuvimos nuestro devocional familiar de Salmo 1 también en casa. Y cuando llegamos a esta palabra y yo les preguntaba a mi familia, ¿qué es la delicia? ¿Verdad? ¿Qué es algo delicioso? Y tenemos un integrante en la familia que es muy hablador, siempre quiere contestar. Y yo quiero decir, ¿verdad? Y es cuando algo es riquísimo, dice, como la pizza, ¿verdad? Es su comida favorita. Y usted piense por un momento, ¿cuál es su alimento favorito? ¿Qué es lo que usted, si pudiera ser su última comida en este mundo, Dios viniera y le dijera, vámonos, pero te voy a conceder un último alimento? ¿Qué es aquello que usted pediría? En este momento todas nuestras glándulas están trabajando aquí a máximo vapor y se nos está llenando la boca de agua, ¿verdad? Bueno, esa es la actitud del hombre bienaventurado frente a la palabra de Dios. Es un hombre que se deleita en la ley de Dios. Es un hombre que permanece en la ley de Dios y quiere estar allí. Cuando algo nos parece deleitoso o delicioso, queremos que ese tiempo pase lo más lento posible, ¿verdad? Lo queremos disfrutar lento y que se quede lo más grabado posible en nuestra mente. Pues así es el hombre bienaventurado. Se deleita y quiere guardar cada palabra, cada oración de la ley de Dios en su mente porque le causa un sumo placer. Y dice el versículo, en su ley medita de día y de noche. Nuevamente podemos ver que el hombre bienaventurado no dice la palabra que en la ley de Dios está leyendo de día y de noche. No confundamos lo que es leer y lo que es meditar. Por supuesto, para poder meditar la palabra de Dios tenemos que leerla o tenemos que haberla escuchado. Pero en los tiempos en los cuales se escribió este salmo, no tenían la ley de Dios en sus casas, como nosotros la tenemos, un libro físico o inclusive ya más modernamente en los celulares, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era el contacto de un hombre con la ley de Dios? Bueno, él tenía que acercarse al templo de Dios y escuchar las lecturas. ¿Se acuerda que Jesús fue a una sinagoga en alguna ocasión y tomó un rollo en Isaías y él lo leyó y dijo, el sermón quizá más cortito de Jesús, hoy se ha cumplido esta palabra, ¿verdad? Él solamente leyó unos versículos y después pronunció su cumplimiento en él mismo. Y los ojos de todos estaban fijos en él, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces las personas escuchaban la palabra de Dios en el templo, tiempo después en las sinagogas también, y ellos tenían que meditar en la palabra de Dios. De hecho, una forma muy pedagógica de aprender la palabra de Dios es cantándola. A lo mejor a algunos de nosotros nos resulta difícil memorizar la porción de la Escritura, pero ¿qué tal memorizar una canción? Es mucho más fácil, ¿verdad? Seguro todos nosotros nos sabemos una o muchas canciones. Así es. Y a mí me encanta particularmente cuando podemos cantar una canción que es textual, la Biblia, ¿verdad? Que es palabra por palabra lo que la Biblia dice y simplemente se le pusieron notas porque así es como lo hacía el pueblo de Dios. Entonaban, estas palabras eran oraciones, eran expresiones, pero también eran cánticos. Hay muchos tecnicismos, algunos de ellos son musicales en la Biblia. Nos dicen, por ejemplo, que debemos tañer con júbilo
o tocar el arpa suave, en algunos salmos dice. Otros salmos hacen referencia a que los instrumentos estaban afinados a la octava. Y es un tema que a mí me apasiona mucho por mi profesión, ¿verdad? Como música también. Pero podemos tener la confianza de que este hombre meditaba, como dice aquí, en la ley de día y de noche. Pensemos en cómo es meditar de día en la ley de Dios. Bueno, en cada situación de nuestra vida ordinaria podemos tener la perspectiva bíblica. Podemos tener los lentes de la Biblia en nuestros ojos y pensar en cada situación que Dios nos permite vivir desde que abrimos los ojos hasta que nos vamos a dormir y meditar en la palabra de Dios, trayendo a nuestra mente, recordando el consejo de Dios para cada situación que Dios nos permite experimentar o vivir. Pero después también dice que en la ley de Dios medita, no solamente de día, sino que medita de noche, ¿verdad? Medita de día y de noche. Hermanos, si usted padece de insomnio, dele gracias a Dios porque usted puede convertirse en una persona bienaventurada. Lo mejor que puede hacer es tomar su Biblia y meditar en la palabra de Dios. Si Dios le quitó algunas horas de sueño por insomnio, medite en la palabra de Dios. La enfermedad del siglo XXI es la depresión, ¿verdad? La Biblia la define como la angustia, ese sufrimiento interno por saber lo que va a pasar el día de mañana. Es un temor, es un dolor. ¿Y qué dice la palabra? En mi angustia invoqué a Jehová. Muchas veces esa angustia no nos deja dormir, ¿verdad? Pero recordemos el Salmo 1. E invoquemos a Dios, busquemos a Dios, meditemos en Él y que Él disipe cualquier padecimiento que en realidad no se compara en lo absoluto con los padecimientos de Cristo. Pero hablando un poquito más acerca de qué significa meditar de noche, meditar inclusive en nuestros sueños. Dice el Salmo 16, 7, bendeciré a Jehová que me aconseja. Es decir, aquí podemos ver a Dios como el admirable consejero. Se describe a Dios con los nombres ahí en Isaías, ¿verdad? Y Él es el admirable consejero. Aquí lo podemos ver en el Salmo 16, versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Y dice la segunda parte del versículo, aún en las noches me enseña mi conciencia. Se dice que la conciencia es algo neutral, ¿verdad? Es como una brújula. Puede ser alimentada por nuestra carne, por nuestro pecado, por la influencia de este mundo, por la filosofía de este mundo y esa brújula que nos indica qué debemos hacer, qué es lo correcto, qué es lo malo, puede ser alimentada por el mundo, por nuestra propia carne, bajo la influencia del maligno. O esa brújula que es la conciencia puede ser alimentada por Dios, por su ley, por su palabra, por su estándar de moralidad, de lo que es correcto. Por eso dice, aún en las noches me aconseja mi conciencia, porque ¿quién aconsejó la conciencia? Jehová. Jehová es quien aconsejó la conciencia de este hombre. Por eso en las noches aún sus sueños eran sueños centrados en la palabra de Dios. En su ley medita de día y de noche. Mire cuál es el resultado de este hombre. Dice el versículo 3, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y es particularmente especial que el salmista utilizara esta imagen de un árbol, porque en la región de Jerusalén no abundan los grandes árboles. Un árbol que está plantado junto a la corriente de agua. Recuerdo hace unos años me invitaron a unos hermanos de una iglesia justamente para dirigir unos tiempos de alabanzas. Me parece que fue en el estado de Hidalgo y los bautismos fueron en un río. Fue recuerdo eso como una experiencia muy bonita y terminando los bautismos y el convivio, pues
ahí se metieron los chicos a nadar en el río y todo. Y recuerdo que estábamos todos sentados así a la orilla del río bajo los árboles. Y eran árboles enormes y las raíces tenían metros de altitud y veía uno cómo iba hacia el río, ¿verdad? Y un árbol que está plantado junto a la corriente de agua es un árbol fuerte, es un árbol frondoso que recibe constantemente el alimento para poderse mantener, ¿verdad? Pero dice la palabra que será como un árbol plantado. O sea que alguien tomó la semilla y la plantó allí. Esto también haciendo alusión a que el hombre bienaventurado es un hombre que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Dios le colocó allí. Y esa corriente de agua es Cristo mismo. Él es el agua, ¿verdad? Vengan a mí los que están sedientos. Yo les daré de beber. Jesús le dijo a esa mujer impía, si tomaras de esta agua no tendrás sed jamás. Y Jesús es esa peña de Oreb de la cual fluyó el agua para alimentar a su pueblo. De igual manera, el hombre bienaventurado es como un árbol que está plantado, que ha sido colocado allí, junto a una corriente de agua. Y dice la palabra que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay aquí tres elementos. En primer lugar, da fruto. Todo árbol bueno, todo árbol que ha sido cuidado, que ha sido alimentado, que ha sido protegido, tarde que temprano va a dar fruto. Eso es lo que espera un plantador, ¿verdad? Y el hombre bienaventurado no solamente conoce a Dios de una manera, digamos, teórica, no solamente conoce las palabras de Dios, sino que su forma de ser refleja que conoce a Dios, ¿verdad? Su piedad, su manera de andar por este mundo refleja que Él está dando el fruto correspondiente a esa agua de la cual está siendo alimentada. En segundo lugar, dice que su hoja no cae. Lo más natural de los árboles es que las hojas van cayendo, pero este es un árbol tan frondoso porque crece y crece y las hojas de este árbol no caen, ¿verdad? Es un árbol fuerte que está cimentado en Cristo Jesús. Y dice en tercer lugar, todo lo que hace prosperará. Es un árbol próspero. Después el versículo 4 hace un gran contraste y dice, no así los malos. Terminó diciendo el versículo 3, todo lo que hace prosperará, pero los malos no son prosperados. Dice que los malos son como el tamo que arrebata el viento. Nuevamente aquí el salmista está utilizando una imagen del reino vegetal, ya utilizó un árbol, ahora va a utilizar el tamo para hacer referencia ahora a cómo son los malos. Y recuerdo la semana pasada nuestro hermano Raúl Ferrero estuvo hablando un poco acerca de Ruth y cómo ellos cortaban, ¿verdad?, el trigo y hacían algunos manojos. Y lo que se hace para obtener el trigo es tomar esos manojos en partes más pequeñas y meterlas en una especie de costal. Y en esos costales se empiezan a golpear con piedras o con algo muy duro, se golpea, se tritura muy fuerte y eso hace que el trigo se separa de la cáscara, que es una cáscara muy dura. Esa cáscara es el tamo al cual está haciendo referencia. Y hoy en día se pasa ese trigo o todo eso que se ha molido a través de un ventilador, se deja caer y el ventilador echa fuera el tamo y queda abajo solamente el trigo. En la antigüedad pues esperaban a que hubiera corrientes de aire y echaban todo el trigo, todo lo que habían triturado hacia el aire y el aire se llevaba ese tamo porque es muy ligerito, casi no tiene nada de peso, es muy duro y muy ligero y el trigo cae, ¿verdad? Es algo muy similar a lo que hacen las personas que se dedican a obtener oro de la tierra. No sé si usted alguna vez lo ha visto, pero ellos van a los ríos y sacan tierra, lodo, piedras y empiezan a agitarlo en el agua. Y uno podría pensar, bueno, si allá hay oro, podría ser un poquito más delicado, ¿verdad? Porque está siendo muy brusco y se está yendo mucho hacia el río.
pero el hombre es un experto y sabe exactamente que tiene que ser muy brusco, porque el oro es tan pesado que por más brusco que él sea, el oro va a permanecer siempre hasta abajo, es lo más pesado. Ahora, no estamos hablando ni del oro ni del trigo, estamos hablando del tamo. Dice la palabra que los malos son como el tamo que arrebata el viento, que se lleva el viento. Mientras que el hombre bienaventurado es un hombre que está cimentado, que está tan fuerte que sus hojas ni siquiera se van a caer. El hombre malo, que sigue ese consejo, que sigue el camino de los pecadores, que es un escarnecedor, es como ese tamo que se lo lleva el viento. Nada prosperará. Culmina justamente el Salmo diciendo, la senda de los malos perecerá. Dice el versículo 5, por tanto, o a manera de conclusión, no se levantarán los malos en el juicio. Esto significa que los impíos no serán aprobados en el juicio de Dios. Dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. No podrán levantarse ni siquiera a mirar al juez a causa de su maldad. Y hay un gran contraste. El versículo 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Ahora, Dios es un Dios omnisciente, eso significa que Él sabe todas las cosas. Pero aquí no se está refiriendo a ese tipo de conocimiento. Se está refiriendo a una intimidad, a una relación íntima. Es decir, que Dios camina en intimidad con los suyos. Esa palabra intimidad, esa palabra de conocer, se utiliza muy frecuentemente en la Biblia para hacer referencia a la intimidad de la pareja, ¿verdad? Cuando dice, por ejemplo, que Adán conoció a Eva, su mujer, se está refiriendo a esa cercanía, a ese conocimiento íntimo, pero a esa relación física que ellos tuvieron, ¿verdad? Esa relación sexual. Y vemos muchos otros pasajes en la Biblia donde se dice que una persona conoció a otro y es conocerle en plenitud. La idea aquí de que Jehová conoce el camino de los justos es que Él camina en cercanía de los justos, de los hombres bienaventurados. Él camina tomando el hombro del hombre que es justo. Mateo 7:23 dice, y entonces declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A quién se refiere? A esos falsos maestros que decían, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos esto, y profetizamos, y echamos fuera demonios. Y Dios les dice, no los conozco. Por supuesto que en un sentido de conocimiento, de la omnisciencia de Dios, Dios conoce todas las cosas. Pero al decirles no los conozco, es como que Dios les está diciendo, no tengo ninguna relación con ustedes. Aunque ustedes usaron mi nombre para su propio beneficio, yo no tengo ninguna intimidad con ustedes, no les conozco. En contraste, 2 de Timoteo 2:19 dice, conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos. Dios está en intimidad con los suyos. Por eso el pastor se dio cuenta cuando faltaba una oveja. No fue como que él se puso a contar y 1, 2, 3 y son 99. No, el pastor se dio cuenta porque él camina en intimidad con las ovejas. Y cuando esa oveja se perdió, él percibió que faltaba alguien, ¿verdad? Faltaba alguien en el rebaño. Faltaba esa oveja. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este es un precioso salmo, hermanos, que nos invita no solamente a apreciarlo como una obra de arte y decir qué belleza el hombre bienaventurado, sino que en realidad es una exhortación, porque si usted ha creído en Cristo Jesús, le ha confesado como su único y suficiente Salvador, usted tiene el don de Dios para vivir como el hombre bienaventurado. Usted tiene la capacidad de ser plenamente feliz. Pero eso también demanda de nosotros una disciplina. La vida en Cristo es una disciplina. No podemos no podemos pretender
crecer en la piedad y crecer en ser bienaventurados como este hombre si no nos disciplinados. Hay una frase de Donald Whitney que dice: nunca he conocido o a un hombre o a una mujer que llegara a la madurez espiritual excepto mediante la disciplina. La piedad llega con la disciplina. Y hermanos, todos nosotros, o todos los seres humanos en general, podemos llegar a desear los beneficios de la disciplina, pero sin la disciplina, ¿verdad? Muchos, nosotros que enseñamos música, pues muchos escuchan a un gran intérprete, a un gran solista, y yo quiero tocar como él, ¿verdad? Quiero ser como él, pero no estamos dispuestos a pasar las horas de práctica que ellos pasaron. En alguna ocasión fuimos con mi esposa a Bellas Artes a escuchar a un violinista ruso llamado Maxim Vengerov, que es quizá el violinista más impresionante de todos los tiempos. Y la historia de él cuando era niño, iba al kinder, es que en el kinder siempre se estaba quedando dormido, ¿verdad? Y la maestra decía: ¿qué pasa con este niño? ¿Por qué siempre tiene tanto sueño? Hasta que un día habló con los papás y les dijo: bueno, ¿por qué Maxim se queda dormido en las clases? Y los papás: no, es que él tiene que practicar muchas horas y a veces está hasta largas horas de la noche. Y podemos admirar a hombres como, se me fue el nombre de este tenista famoso que dio junto con Rafael Nadal quizás el partido de tenis más impresionante de todos los tiempos después de 5 horas. No, el otro, Djokovic es. No a Djokovic, él. Y dice: durante años me preparé tanto para ese partido, mi dieta fue tan estricta y no comí nunca ni siquiera un gramo de chocolate. Después de esas 5 horas de partido estaba tan exhausto, corriendo bajo el rayo del sol, que lo único que quería era comer un chocolate. Y partí un pedacito milimétrico, lo metí a mi boca y un instante después regresé a mi dieta rigurosa. ¿Y cuántos de nosotros no deseamos y anhelamos, así como estos atletas, los resultados que ellos tienen, pero cuántos nos aterra la palabra de la disciplina, ¿verdad? De igual manera con el hombre bienaventurado. Wow, me gustaría ser un hombre así, como un árbol plantado, como un árbol que da fruto, que todo lo que haga sea próspero. Pero este hombre es un hombre que se deleitaba en la ley de Dios y que meditaba de día y de noche. Meditaba de día y de noche. Una frase más que quiero compartir con ustedes de Juan Calvino. Y él dijo: a menos que nos fijemos ciertas horas en el día para la oración, fácilmente se deslizará de nuestra memoria. Dice el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo en esta hora. Tiempo para comer, tiempo para juntar piedras, para pasir piedras, tiempo para abrazar. Y así es nuestra vida, ¿no es así? Nos levantamos y hay un tiempo para bañarse, hay un tiempo para desayunar, hay un tiempo para trabajar, un tiempo para estar en el celular, que por cierto es mucho tiempo, ¿verdad? Pero tenemos que formar la disciplina, hermanos, de la piedad. La piedad es una disciplina, como lo expresó Calvino. Piensa en nuestro Señor Jesucristo. Él se apartaba en lugares desiertos para orar, ¿verdad? Él tenía una vida de oración a pesar de ser Dios. Piense, por ejemplo, en Daniel, que oraba 3 veces al día. Él se fijaba y en este horario voy a orar, y aquí voy a orar, y aquí voy a orar. Piensa en Jeremías, que tuvo un hábito de oración y una planificación y estuvo orando por temas, y cuando se presentó la oportunidad de estar frente al rey, él oró una vez más. Podemos ver esos hombres piadosos que la Biblia nos deja como ejemplo y entender que ellos tenían hábitos, tenían una disciplina. Y para poder llegar a ser como el hombre bienaventurado, tenemos que cultivar la disciplina de la piedad. Que la lectura de la palabra de Dios, que la meditación de la palabra de Dios se convierta en un hábito, se convierta en algo que yo tengo como suma importancia, como algo que no puedo pasar el día sin tenerlo, ¿verdad? Sin deleitarme en la ley de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y terminar este tiempo en alabanza a nuestro Dios.
Padre Celestial, te doy muchas gracias por este precioso salmo. Esta es la puerta de entrada a otros 149 salmos, Señor, que van describiendo al ser humano, al hombre que es piadoso y también descubriendo al hombre que es malo. Señor, y ayúdanos a tomar consejo, a entender que esta vida es como la sombra, dice el Salmo, por cierto, que hoy está y más tarde desaparece, Señor. Nuestra vida es solamente un instante, aunque la veamos como algo tan largo, quizás, pero que podamos vivir esta vida, Señor, para tu gloria. Entendiendo, Señor, que no hay nada más precioso que podamos encontrar. No hay nada más delicioso que tener la palabra tuya, Señor, en nuestras manos y poderla escuchar. Este hombre bienaventurado ni siquiera tenía un rollo de la palabra de Dios en su casa o una copia de la Torá, pero él meditaba de día y de noche en lo que había escuchado, Señor. Nosotros tenemos la gran bendición de tener toda la palabra que ha sido inspirada por ti, que es útil, Señor. Ayúdanos a ser hombres que desarrollen la piedad de nuestro Señor Jesucristo, que estén dispuestos a dedicar tiempo a la lectura, a la meditación, a la memorización, a cantar, Señor, tu palabra y que ella abunde en nosotros. Dice tu palabra que la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones, cantando, Señor, dando gracias y que esa sea, Señor, nuestra meta para nuestra vida. Que tu palabra abunde en nosotros y sature a tal grado cada fibra de nuestro ser, Señor, que no haya ni un lugar, ni un instante de nuestro día para murmurar, para escarnecer, para escuchar y seguir el consejo de un impío, porque nuestra mente está tan saturada de tu palabra, Señor, que no hay lugar para ello. Esta es mi oración, Señor, y te pido que nos guíes en tu palabra para convertirnos en hombres piadosos que den gloria y honra a tu nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias.